chicos, voy a entrenar un poquito como una simulación de carrera a las 24 horas y vamos a estar jugando 2 horas, corriendo 2 horas, como si hiciéramos el cambio de piloto y empezáramos con dura. Le voy a hacer una estrategia para después cuando cambie. La estrategia vamos a hacer la de blanda, la vamos a rectificar, vamos a poner el máximo de combustible, ¿vale? Está a 4/4, ahora vamos a poner al máximo 75 litros, ¿vale? Y la presión de los neumáticos lo vamos a subir un poco, 54. Y aquí lo vamos a subir también un poco, 43. Vale. Guardamos. Ahora, la estrategia de lluvia, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la configuración al máximo de vuelta. No sabemos tampoco, está el tiempo aleatorio y está lloviendo ya, ¿vale? Y vamos a hacer unos entrenos duritos, ¿vale? Entonces está lloviendo, la lluvia la dejamos así, ¿vale? Y aquí vamos a coger la estrategia de base, guardamos. Anda. Guarda estrategia de base, guardamos. Bueno, pues ya tenemos. En principio vamos a montar de lluvia, ¿vale? Reglaje estable y nos vamos. Vamos a poner el volante. Más limitador. Vamos a ponerlos limpias.
va. Mucho y un poquito de agua por ahí. Hay que coger la referencia de los charcos, porque hay charcos en la pista. Aquí otro charco. El peor charco que hay es donde nos hemos cruzado. Wow. Lo hemos pasado, pero vamos. ¿Dónde está el charco? En el interior pegado al piano. Eso nos vamos a separar un poco. A ver, ahí.
otro charco. Mira, una frenada. Ahí está, ¿ves? Esos son charcos que pilla. Wow, tío. Dice que tengo daño grave. Y nos hemos saltado otra vez. Pero no vamos a entrar. Tenemos daño en la parte delantera. Ya. Oh, me toqué. Se menea mucho el coche. Vamos a pedir entrada en bolsa. Tenemos daño grave.
parece que está dejando de llover. Tenemos que montar la estrategia. Hemos pedido que nos pongan los neumáticos de lluvia y el depósito hasta arriba. Parece que ha dejado de llover, pero claro, la pista no se seca. El circuito es de 13 kilómetros, habrá zonas que llueva, otras que no. Importante para entrar a boxes el limitador. Toma el limitador y una curva. Cambio. Depósito lleno. Neumático. Menos 80 de temperatura. Vamos a cambiar. Y las reparaciones, que es lo que más va a tardar, pero bueno. Salimos. Damos el limitador.
parece que está mojado todavía. Bueno, el circuito, si ya no hay más lluvia, el circuito se irá secando. Y claro, tampoco sabemos, hemos puesto el modo aleatorio y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Precaución. Lo que no podemos hacer es dañar el coche, porque si dañamos el coche no entra en el curva. Creo que hemos hecho aquaplaning ahí. Por lo menos no hemos dañado el coche. Eso es lo que nos vamos a encontrar en carrera. Aparte, yo estoy corriendo aquí solo. Y cuando ya hayan más coches con los aquaplaning estos, va a ser, vamos, un show. Cuánto damos la vuelta aquí. Ay, Dios. Puedo pillar ese charco. Que ese charco, Ha sido rozarlo, Se monta ahí el charco. Y cada vez que llueve, pues... ya las tenemos calientes, De salir de la curva a punto de gas. Punta de gas. Y ahí los charquitos. Hemos hecho un 5.57, pero esto hay que hacerlo en 4.10. Creo que aquí, más que correr, lo que hay que estar un poquito prevenido, que no daña el coche.
abierto el cielo un poco. No creo que llueva más. Vamos a ver si podemos rodar en seco. Porque la verdad que estoy mojado a una lotería, ¿eh? A ver, 4:28. Cometiendo un fallo, que nos hemos hecho un trompo ahí al principio. Venga, el charco. Se ha metido el otro chaval. baja 4,7.
veis, la pista está secando. Hay zonas más mojadas y otras más secas. Esta zona parece que está seca. Pues hay algún charco. Cuando se va el coche, es porque pilla charco. ¿Cuánto tiempo podremos estar con los neumáticos de agua? No lo sabemos. Cuando veamos que empieza a calentarse mucho el neumático, porque la pista prácticamente... ¡Wow!
Me ha atracado. Todavía hay agua, pero no hay... Ya hay zonas que podríamos ir por hablando. Vamos a aguantar el depósito. El depósito nos quedarán unas 4 vueltas o 3 vueltas. Sí, unas 4 vueltas. No veas cómo se va a la zona esta el coche. Charco del interior del piano. Todavía hay charco. Neumáticos de agua, esperando a ver el momento para poder cambiar. Vamos a pisar el piano un poquito. Nos queda hora y media. Vamos a correr 2 horas seguidas. De la carrera, pues lo hemos puesto meteorología aleatoria. No sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos. No empieza a llover otra vez. Charco.
zona esta, la curva esta derecha, está mojado, pero seguro. Más de la cuenta. Vamos en 4-4 ya. Vamos a fijarnos en el charco. Todavía hay charco.
charcos no se van, quedan 2 vueltas de combustible. Que hay en esos charcos hay que buscar el sitio por donde pasar con las blandas, porque como pillamos el charco, vamos. Como se está desgastando.
ser. Vamos a poner blanda. Y a ver lo que pasa. Para cambiar esto conduciendo, ¿eh? Que ahora aquí vamos a sufrir en esta curva. Depósito. Combustible dura 1 hora. Estamos blanda. Y ahora a reparar el coche. El coche no tiene mucho, vamos a salir ya. Wow, como está mojado esto.
salen caleandas. No vayas a tocar el agua. Ojito ahora, la frenada. Uf, uf.
fuera porque así voy evitando el agua. Uf. Que no se seca la pista, ¿eh? Ay,
saco, no sé. Irlanda no se puede ir abriendo charcos, porque en la frenada hay charcos. La mejor vuelta 3:59.2. Quedan 50 minutos. Tenemos claro que habiendo charcos hay que montar lluvia, ¿eh? El depósito lleno hasta arriba, ¿eh?
Otra vez. Joder. He intentado dar la vuelta rápida. Ay.
pasa, chaval? Aquí estoy dándole a esto. Lo he puesto con el tiempo aleatorio. Pero aquí nada más que hace llover, tío. Sí, o qué. Sí, tío. Ha empezado lloviendo, pero un tormentón de primera. Después ha Joder. escampado, tío. Se ha puesto seca la pista, pero se han quedado charcos, tío. He cambiado a Sí, blandas, también. pero, tío, que va. Hay que seguir con las de mojado. Mientras haya charcos, mojado, tío. Pues es que la frenada gorda que hay al final de todas las rectas, yo Sí, ahí todo el antes rato de la... haciendo trompos, tío. Con las blandas no se puede, tío. Porque eso es que no se seca. Y Claro, que no después, se tío, seca. cuando parecía ya que ya se iba a secar, tío, ha empezado otra vez a caer chipitilla. Porque lo he puesto 2 horas. Y, tío, el depósito te dura 1 hora justa. Sí, lleno, Sí, 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 74 sí. litros. Lleno a tope 1 hora, tío. Y las gomas te duran 1 hora también, ¿eh? Porque yo estuviste dando 1 hora y metido ahí. Tío. Y tú aquí ya... Pero bueno, Me quedan 18 minutos para hacer 2 horas. Sí, he entrado a Bose. Bueno, he entrado a la Bose para cambiar y un porrazo que he pegado. Pero bueno, estaba haciendo un campeonato antes, no lo vi. ¿eh? Así, que me estaba haciendo un campeonato antes del día. Ah, bien. Yo he venido a Ya mirar estoy aquí. aquí. Ya yo estoy aquí en casa metido ya. Sí, ¿no? Claro, claro. Claro, tío. Fútbol, me estaba metiendo peña. Bien, Iba a bien, salir, sí, yo estoy pero por que aquí. a 18 minutos, vamos. Ya, Sí, pero va a 18 estar mucho. minutos. Y Va, después, va a estar mucho. yo no creo que Va a esté estar mucho. mucho más, que va, tío. Yo creo que Sí, ya. los 18 minutos estos y me salgo, tío, que mañana tengo que averiguar unas cosas, tío, entro a las 5 de la mañana, tío. Como me acuesto a las 12 me quedo dormido, tío. Pero me tengo que levantar a las 4:30, ¿ves? Sí, sí, sí. Tiene que salir el camión que se va para Sevilla y se va a las 5, tío. Me cago en su puta madre, tío. Va a Sevilla a Cádiz, tiene que darle tiempo en todo el día. Tiene que ir temprano, tío. Para que llegue temprano. A Buah, cumplir las 8 horas de trabajo. la Virgen, tío. Porque, Una tío, tiradilla, ¿eh? yo, tío, he pegado una porra, pero ha sido súper lenta, tío. Se me ha caído todo el frontal, tío. Ah, para nada. Voy a entrar a boxe otra vez. De todas formas, tiene que entrar a boxe porque me quedan 20 litros, tío. 20 litros son 2 vueltas y media, ¿eh? Sí, jodidísimo, nada más. Esto te hace 8 litros por ahí la vuelta, ¿eh? Joder. Eso hay que tenerlo en cuenta, tío. Que te O sea, que queda... casi con el tanque lleno, casi son 2 horas, casi. Sí, sí, casi 1 hora, tío. Eso sería un loco la casa. Yo creo que nos va a tocar a cada uno. Claro, eso es... Salimos a tanque lleno. Claro. Y es que va a salir... Bueno, va a salir como haga la clasificación, no sé. Ya. Sí, pero, Pero eso cómo hombre, lo eso, controlan, tío. Eso cómo lo van a controlar. eso es la goma y la gasolina también. Ah, o sea, pues yo no creo que controlen eso, tío. La Pero gasolina lo no lo creo. que La va, goma, tío, vale, mira, pero la gasolina, tío. que no, que no. Que Hombre, tú sabes, ellos ven todo eso, oye. Ellos pero ven todo tú, eso, sí. pero Diego, ¿tú sabes Vamos cómo a ver. vas a salir? Tú vas a salir como No, cuando sí. te metes en una sala y te metes, estás en boxes, ¿no? Pues ¿cómo sales? Con las duras, Bueno, sales con los neumáticos duros y con el depósito, no sé,
hasta arriba me parece que sale. Pues el primer tramo de carrera antes de entrar a boxes lo tienes que hacer con duros, tío. Hay que acostumbrarse a hacerlo con duros. Que está lloviendo, te pone la máquina solo a los de lluvia, ¿entiendes? Porque eso lo hace automático. Va a salir todo el mundo igual. Y una vez que entre habrá gente que a lo mejor en la primera vuelta ya entren a boxes y pongan las blandas. O no, Sí. ¿entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre. Sí, yo voy a ponerme, debería ponerme a hacer 2 horitas ahí, ponerme a picar Sí. y gastar otra. Habrá Sí, que tío. probarlo. Mira, Tirar yo con blando y tirar con dura. claro, tú te metes y empiezas con dura. Pasa que yo también he puesto esto aleatorio, tío, y esto está todo el día lloviendo, tío, puta. Claro, no, tampoco. Entonces yo, Te cansas, loco. claro, yo los tiempos, pero bueno, ¿tú qué sabes si después de la carrera va a estar Sí, por sí, horas sí, lloviendo, sí. tío? Es que eso no, Ya, es que ya. son 24 Sí. horas, ¿eh? Que puede ser que tu turno te toque y sea de noche y lloviendo, tío. Sí, Es que tiene huevos. con ¿Entiendes? pluma y todo ahí metido. Claro, por eso lo he puesto aleatorio, tío. Digo, mira, da igual, porque es que como no sabemos lo que nos vamos a encontrar, habrá que acostumbrarse a todo, tío. Y los tiempos que he estado haciendo, tío, ha sido 4:10, No, 4:8. sí, claro, no tiene nada que ver. Lo Hombre, más bajo, no tiene nada que ver. claro, lo más bajo que he hecho ha sido 3:59. Cuando ya estaba la pista seca, iba vacío de gasolina. ¿Ah? Claro, sí, ahora no tiene que ver una cosa, es que mojado y seco y seco. Claro, tío. El otro día me salió a mí mojado 40 y poco, fue 49, 47, me dijo, oye, ¿cómo decirte? Mojado fue, Claro, claro. Pero que es eso, tío. otro día. Hay que ir entrenando así, tío. Decir, venga, 2 horas. Los turnos, ¿cómo lo vamos a hacer? 2 horas, pues 2 horas voy a estar sin tontear, Hombre, ya corriendo. A ver escucha. si tengo ritmo. Aguanto 2 horas corriendo a buen ritmo. ¿Entiendes? Exactamente. Escucha, Sin ya pegar. deberíamos, Claro, sin debería pegar que- porrazos ni nada, tío. Porque esto es que pega un toque y tienes que entrar a voces. ¿Sabes? Sí, es verdad, sí, es verdad. Y cuando... Tienes que dar un toque toda la gente que se vayan metiendo, tenemos que ir quedando ya, porque ya quedan más, y quedando Claro. y ir practicando ya entre nosotros, ¿eh? Porque no estamos jugando casi nada, quiero decir, yo sí, pero el chico no sé. Claro, claro, tío. Y después que estamos acostumbrados a jugar solos. Cuando tú metas aquí a todos los coches, tío, que sí que no te lo encontrarás mucho, pero que, tío, no sabemos ni adelantar. Claro que no. ¿Sabes Yo qué voy te a digo? ponerme la máquina ahí con 16 coches de la pista, voy a salir el último, voy a Claro. empezar a ir ya Sí, sí. ¿sabes? Así que salí. Pues sí, sí. Aunque salga, me voy a poner el último, ¿sabes? Empezar a adelantar, a buscar un Claro. sitio, para allá, para allá. Mira, tú te pones en vuelta corrida de esa, ¿cómo se llame? No de clasificación, ¿sabes qué te digo? Por la No, carrera, hago una carrera claro, famosa. hace una carrera. Pero que la carrera de verdad, la carrera de verdad no es la salida con los coches parados en parrilla, ¿eh? No, exactamente, vuelta lanzada. Se da vuelta avanzada, sí. Se da una vuelta primero con el Tespica, ¿cómo se llama? Exactamente. Después se da otra vuelta entera, me parece, uno detrás de otro y no puedes adelantar a nadie y ya cuando pases por meta ya empieza la carrera. Ya sí puedes adelantar. ¿Sabes? Una cosa así, en el PDF que mandamos viene todo eso. Sí, tomo ya yo un vídeo más o menos, ya viste ya un poquito de vídeo de todo un poco. Yo hasta cayendo aquí ya la del pulpo, tío. Saco la hostia. No, pues yo, si yo ni me he metido, estoy aquí en la sala. Ahora yo me meto aquí, no voy a meter solo, aquí te vas a ir a yo me meto solo aquí en la salita, que está de que bueno. La sala no, quiero decir, alguna yo para un solo. Claro, tío. Dame algún directito. Pero claro, y el Isma, tío, a ver si se pone ya el Cadamo o lo que sea, ¿no, tío? Claro, tío. Yo estoy aquí clavado, el diente, tío. Claro, tío.
velocidad también. Sí, sí. Pero si te lo pones con los IA difíciles, tío, y entrenas también, Mira, ¿vale? número de rivales puedo poner cuánto. Mira, 31. 31 rivales. 31 rival puedes poner, hostia. Claro, Sí, 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 loco. Y empezar claro. ahí pim, pam, tranquilote, tranquilote. Claro, y ponlo con las dos categorías. Y así unos te van a ir lentos, los otros van a ir rápidos. Pues eso no es mala forma de entrenar, ¿eh? Vamos a subir un poco la IA para que haya un poco de tal. Claro. Te pones los GT y te pones los MP2. Pones multiclase. Y después dándole al botón cuadrado, creo que es, vas marcando la clase que quieres. Multiclase. Bravo, Sergio. Está metiéndose aquí Peña, tío. Que hay ya 8 Sí, personas. sí, tío. Y yo, Así que me tío. parece, porque claro, ven 6 minutos que queda de clasificación y dirán, coño, esto va a ser ya la carrera, ¿entiendes? Y se van Ah, uniendo, se van seguro. uniendo. Bueno, pues la carrera me parece que está puesta a una vuelta. Hostia. ¿Sabes? Me parece que está puesta a una vuelta la carrera. Porque ahora Chaco que se lleva todo. Qué bueno. Mira, GT3 es lo que corre con nosotros, ¿no? No, GTE. GT. Ah, vale, vale. Sí. Yo he montado blanda ahora para la carrera. Yo creo que la carrera en seco. Pero como haga una vuelta, voy a darlo todo.
lo que es súper importante cuando llueve ya es fijarse dónde están los charcos, tío. Hay 4 charcos en el circuito que se mantienen todo el rato, tío. Como pisas un charco de esos, te vas a tomar por culo. ¿Sabes? Por la recta de meta hay que ir, estoy viendo por toda la izquierda, ¿vale? Sí, sí, Por la sí. recta de meta. Y después la primera chicane rápida tienes que entrar por fuera, tío. Para no pillar los charcos, tío. Exactamente, lo que es verdad. Y después en la chicane primera de meta, no, la siguiente, la que dobla el coche, el charco ese que hay en el interior, en el piano, tío. ¡Buah! Ese charco es una putada. Buah, he salido con 30 y pico coches aquí ahorita. Voy a hacer un directo que me hago un video. A ver. Buah, cómo te pasan loco. Junto a cualquier mundo más rápido, mucha gente. Pero bueno. Yo los GTE, yo el otro día corrí aquí con gente, tío, y estaban en 4, 3:58, 4 minutos, Y van rápido, Pues entonces, vamos. Venga. Sabía que a Messi te van a dar 50 minutos. En las rápidas tienes que andar muy recesino porque hay mucha gente que te frena mucho, uno que no. ¿Sabes? ¡Oh, te los comes! Yo hago una vuelta de la carrera. Aquí ya. ¿En serio? Están todos preparados ahí, todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y yo 9, tío. Sí, me hubiese quedado aunque sea por la carrera. Que no. Echamos una vuelta, tío. Ay, a ver.
la peña, la peña. Esta es la carrera a muerte. Era verdad la gente. Ya estamos esperando para ponernos en parrilla. Una vuelta.
tercero. Bien. Tío, Huerta a lanzar, tío.